amigos, en este video vamos a comprender los grados de dificultad sobre equilibrio de fuerza. El día de hoy vamos a revisar este tema mencionado. Estas son explicaciones muy sencillas tratando de hacer entender las cosas lo más fácil que se pueda. Para ello se les aclara con un breve resumen de lo que trata el equilibrio de la fuerza, a la vez dando ejemplos de modelos matemáticos y experimentos para calcular los problemas. Para entender esto, recordamos la primera ley de Newton, la ley de la inercia, donde un cuerpo en reposo o que se mueve con velocidad constante, si actúa sobre él una fuerza resultante igual a cero, o bien si el cuerpo está en reposo o avanza con velocidad constante sin aceleración, entonces la sumatoria de las fuerzas tanto en el eje X, Y o Z es igual a cero. Por ejemplo, veamos este pequeño problema. Supongamos que nos piden hallar la fuerza con la que la persona 1 está empujando el bloque, sabiendo que el bloque está en reposo, o sea que tiene una velocidad de 0. Si del otro lado hay una persona 2 empujando con 20 newtons en el eje X. Bien, si la sumatoria de la fuerza en el eje X es igual a 0, ¿por qué la sumatoria de fuerza va a ser igual a 0? Pues porque las leyes de Newton nos dicen que si el cuerpo está en reposo, la velocidad es 0 de la sumatoria de la fuerza en el eje X. Entonces la fuerza que empuja hacia la izquierda, en este caso en X, va a ser igual a la sumatoria de fuerza que empuja a la derecha. En este caso solo tenemos 20 newton. Entonces, para poder contrarrestar esta fuerza de 20 newton y que el cuerpo siga en reposo, la persona también debe actuar con 20 newton hacia la izquierda y 20 newton hacia la derecha, así anulando y se hacen cero. Se cumplirá la ley de Newton para que el cuerpo se encuentre en reposo. Bien, para resumir, primera ley de Newton, ley de la inercia. Si el cuerpo está en reposo, su sumatoria de fuerzas es igual a 0. Así de fácil. Bien, como primer ejercicio tenemos que calcúlese la tensión T del cable y el valor y sentido de la fuerza ejercida sobre el puntal por el pivote que se muestra en la siguiente figura, sabiendo que el cuerpo suspendido tiene un peso de 1000 newtons. Ok, para ello se necesitará trabajar en un diagrama de cuerpo libre, pero identificamos primero de nuestro diagrama de cuerpo libre, XY. Entonces, para encontrar la tensión del cable y valor y sentido de la fuerza ejercida, primero analizaremos las fuerzas que actúan en la viga. Por ejemplo, está la fuerza en sí de la viga, que la denotaremos como R. Está también la fuerza del peso, que son los 1000 newtons que nos da el ejercicio. Y también tenemos lo que es la tensión T, que es la que desconocemos. Como se puede notar, podemos tener dos triángulos tanto en R y T por los vectores que actúan en sí, ya que la fuerza se mide en forma vectorial. Bien, si nos vamos a la figura, trazamos una línea imaginaria debajo del ángulo. Entonces tenemos 60 grados, pero el ángulo que a nosotros nos interesa es el que complementa los 90 grados, que serían en sí los 30 grados. También nos dan un ángulo de 45 grados, pero si nos fijamos bien, tenemos un triángulo rectángulo, y si recordamos, en un triángulo sus ángulos internos nos tienen que dar a 180 grados. Entonces tenemos 45 grados, 90 grados de su ángulo, y para complementar los 85 grados serían otros 45, ya que 90 más 45 más 45 son 180 grados. Entonces el ángulo que utilizamos son estos 45 grados. Ya que dibujamos el diagrama de cuerpo libre, del extremo del soporte vamos a descomponer estos vectores fuerzas en sus componentes rectangulares, y tenemos que las componentes NX del vector R es igual a la magnitud del vector que multiplica el seno del ángulo con respecto al horizontal, es decir, que multiplica el ángulo de 30 grados. Tenemos entonces R seno de 30 grados y R coseno de 30 grados. Y la componente en Y del vector, en este caso T, es igual a la magnitud del vector que multiplica al seno del ángulo
que forma con respecto a la horizontal, es decir, que multiplica a los 45 grados, donde obtendríamos t seno 45 grados en y y t coseno 45 grados en x, en este caso el menos x. Ya que hemos identificado las componentes de los vectores, se aplican las condiciones de equilibrio, que dice que las sumatorias de las fuerzas en x es igual a 0 y la sumatoria de las fuerzas en y es igual también a 0. Entonces, las fuerzas en x tenemos que es r coseno de 30 grados menos t coseno de 45 grados, todo eso igual a 0, y la llamaremos ecuación 1. Entonces, la sumatoria en y serían t seno de 45 grados más r seno de 30 grados menos 1000 newtons. El menos de los 1000 newtons se da porque en el eje y está en los signos negativos. A esto lo llamaremos ecuación 2. Bien, como se puede notar, tenemos un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas. Así que decidimos realizar este sistema con el método de sustitución. Despejamos r de la ecuación 1 de r coseno de 30 grados menos t coseno de 45 grados, todo eso igual a 0. Entonces, despejando r nos quedaría que r sería igual a menos t coseno de 45 grados sobre coseno de 30 grados. Sustituimos r en la ecuación 2. T seno de 45 grados menos r seno de 30 grados menos 1000 newtons, todo es igual a 0. Entonces nos quedaría de esta forma: t seno de 45 grados más menos t coseno de 45 grados sobre coseno de 30 grados por el seno de 30 grados menos 1000 newtons, todo es igual a 0. Recordemos las propiedades de seno y coseno, donde seno entre coseno sería igual a tangente. Entonces nos quedaría de la siguiente manera: t seno de 45 grados menos t coseno de 45 grados por la tangente de 30 grados menos 1000 newton. La tangente sale de hacer la división de seno sobre coseno menos los 1000 newtons, todo es igual a 0. Entonces los 1000 newtons nos pasamos al otro lado a sumar, sacamos factor común t y despejando la ecuación nos quedaría que t sería igual a 1000 newtons sobre seno de 45 grados menos coseno de 45 grados por la tangente en 30 grados. Todo eso calculado nos da a 3346.07 newtons. En resumen, el cable debe tener por lo menos una tensión de 3346.07 newtons. De no ser así, el cable se llegaría a romper por el peso sostenido que hay en la viga. En este problema, hállese la tensión en cada cuerda de las siguientes figuras y el peso del cuerpo suspendido es de 200 newtons. Observamos un bloque con un peso de 200 newtons que se encuentra suspendido de la cuerda número 13. Utilizaremos un diagrama de cuerpo libre para poder encontrar la fuerza que se encuentra en el eje X y Y, así identificando las tensiones de cada cuerda. Observamos este cuerpo y analizamos que se encuentra en equilibrio vertical Y. En esta dirección se encuentra estática. Por lo tanto, la sumatoria de las fuerzas verticales es igual a 0. Nos concentramos en este bloque donde las fuerzas que actúan son el peso y la tensión de la cuerda, donde la tensión 3 va positiva porque va en dirección de Y positiva y la tensión y el peso va negativo porque va en dirección de Y negativa. Igualamos a 0 porque es la condición para que haya equilibrio vertical. Despejamos la tensión 3 con respecto al peso y obtenemos el resultado donde la tensión 3 vale 200 newtons. A continuación, trazamos en la unión de las tres cuerdas una línea horizontal donde se forman ángulos alternos e internos para las dos primeras cuerdas. Para la primera cuerda tenemos 120 grados, para la segunda cuerda tenemos 135 grados
Y para la tercera cuerda tenemos que utilizar la suma de los ángulos internos, que es igual a 180 grados, y nos da el ángulo restante de 105 grados. Ahora aplicamos lo que es la suma vectorial de las tres tensiones, que esto es igual al vector nulo. Ahora dejamos el sistema de referencia y aplicamos el teorema de Lamy y decimos que la tensión 3 entre el seno de su ángulo opuesto, que es 105 grados, que es igual a la tensión 1 entre el seno de su ángulo opuesto, que es 135 grados. Pero conocemos el valor de la tensión 3, que es 200 newton, y ahora despejamos con respecto a la tensión 1. Resolviendo esta operación de la tensión 1 nos dará un resultado de 146.41 newton. Ahora encontraremos la tensión 2, entonces decimos que la tensión 3 entre el seno de su ángulo opuesto, que es 105 grados, que es igual a la tensión 2 entre el seno de su ángulo opuesto, que es 120 grados. Pero nosotros conocemos el valor de la tensión 3, que es igual a 200 newton. Y ahora despejamos con respecto a la tensión 2. Resolviendo esta operación, que nos dará el resultado de 179.32 newton. Como conclusión, tenemos que la cuerda tiene tensiones diferentes. Se dice que hay un peso máximo para que la cuerda pueda soportar y no se rompa. Continuamos con el tercer ejercicio. Hállese la tensión en cada cuerda de la figura si el peso del cuerpo suspendido es de 200 newtons. Para primero encontrar la tensión de las cuerdas, vamos a analizar las fuerzas que actúan sobre el nudo, ya que en este punto actúan las fuerzas de tensión de las cuerdas y el peso, y los vamos a representar en un diagrama de cuerpo libre. Entonces, las fuerzas que actúan sobre el nudo son las siguientes. Primero, tenemos la fuerza adherida al peso del bloque y la vamos a representar con un vector dirigido hacia abajo. Siguiente, tenemos la tensión de la cuerda A, la cual vamos a representar con un vector dirigido hacia la izquierda en el eje X. Otra fuerza que actúa sobre el nudo es la fuerza de tensión de la cuerda B. Si trazamos una línea paralela al techo por medio de ángulos alternos e internos, podemos conseguir el ángulo del vector B y lo representamos en el diagrama de cuerpo libre. Ya que hemos terminado de graficar el diagrama de cuerpo libre, vamos a descomponer los vectores por sus componentes direccionales X y Y. Empezando por el vector B, tenemos que sus componentes están dadas de la siguiente forma. La componente en X del vector B es igual a la magnitud del vector B multiplicada por el coseno de 45 grados. Y su componente en Y es igual a la magnitud del vector multiplicada por el seno de 45 grados. Siguiendo con el peso W, podemos notar que se encuentra sobre el eje Y, por lo que su componente en X es igual a 0, y su componente en Y es igual a W, pero con valor negativo por tener dirección en el eje menos Y en el sistema de referencia. El peso del objeto vendría a ser la tensión en la cuerda C. Por último, el vector A, podemos notar que se encuentra en el eje X, por lo que su componente en Y es igual a 0, y su componente en X va a ser igual a la magnitud del vector A, con signo negativo por tener dirección al eje menos X en el sistema de referencia. Ya que hemos determinado las componentes de los vectores, vamos a determinar su equilibrio. La suma de los componentes en X de todos los vectores fuerza que actúan sobre el nudo deben ser igual a 0, y también la suma de los componentes en Y de todos los vectores que actúan sobre el nudo debe ser igual a 0. Entonces, la componente en X del vector B más la componente en X del peso más la componente en X de A es igual a 0. Reemplazando los valores, tenemos la siguiente ecuación, igual a 0. Y la componente en Y del vector B más la componente en Y del peso más la componente en Y de A es igual a 0. Reemplazando los valores, tenemos la siguiente ecuación, igual a 0. Las ecuaciones anteriores nos crean un sistema que vamos a resolver por sustitución. En la ecuación número 2 vamos a despejar la variable B. Tenemos B multiplicado por el seno de 45 grados menos 200 newtons igual a 0. Como primer paso, vamos a pasar los 200 newtons que están restando al lado derecho como positivo y resulta lo siguiente. B multiplicado por el seno de 45 grados va a ser igual a 200 newtons. Pasamos la multiplicación de seno de 45 grados a dividir, y esta división es igual a 282.84 newtons y conseguimos el valor de B. Ahora, sustituimos en la ecuación número 1 B
multiplicado por coseno de 45 grados menos A igual a 0. Reemplazando, tendríamos que 282.84 newtons multiplicado por coseno de 45 menos A es igual a 0. Pasamos menos A al lado derecho con signo positivo y realizando la multiplicación nos queda 199.99 newtons igual a A. Ya que hemos encontrado la tensión de las cuerdas A, B y C, hemos terminado este ejercicio.